Vamos en nuestras Biblias a Isaías el capítulo 24. Y ustedes ven aquí al comienzo de la página 229 del manual que tenemos un resumen de este capítulo. Y voy a pasar rápidamente por el resumen de lo que encontramos en este capítulo. En realidad, Isaías 24 está describiendo una catástrofe global que afligirá al planeta Tierra. Y ese evento catastrófico se llama la segunda venida de Jesús. Catastrófico para los impíos, pero lleno de esperanza para los fieles de Dios. Amén. Pero el enfoque de Isaías 24 se encuentra sobre los impíos, no sobre los justos. Ahora vamos a notar el contenido básico de este capítulo. En ese evento catastrófico, si ustedes leen los versículos 21 al 23 de ese capítulo, que no tenemos tiempo de leerlos, van a encontrar que Satanás, sus ángeles y los reyes de la tierra sufrirán la primera etapa de su castigo al ser echados en prisión para ser castigados después de muchos días. La primera etapa es cuando son echados en prisión, la prisión de la muerte, y Satanás y sus ángeles atados vivos cuando comienza el milenio. Y la segunda etapa, después de muchos días o de los 1000 años, entonces sufren la segunda etapa de su castigo, que es la destrucción eterna. Es decir, los muchos días de Isaías 24 equivalen a los 1000 años de Apocalipsis el capítulo 20. Después de los 1000 años, Satanás y sus ángeles, como les mencioné, y los impíos también, sufrirán la segunda etapa de su castigo, que es la muerte segunda. Después de los 1000 años, los justos estarán en la Nueva Jerusalén, en el monte de Sión, dicen los últimos versículos del capítulo. En la ciudad encontramos que brillará la gloria deslumbrante de Dios. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, dice allí, cuando Dios reine en Jerusalén y en Sión. El capítulo en su totalidad describe eventos que ocurrirán en la segunda venida de Jesús, durante los 1000 años, cuando Satanás y sus ángeles y los impíos quedan encarcelados en este planeta, y los eventos que ocurren después de los 1000 años, cuando Satanás, sus ángeles y los impíos sufren la segunda etapa de su castigo, que es la muerte segunda, la muerte de la cual nunca habrá una resurrección. Ese es el resumen del capítulo 24 del libro de Isaías. Pero ahora necesitamos formularnos una pregunta. ¿Por qué cayó la tierra? ¿Por qué se destruyó el planeta? ¿Por qué vino esta catástrofe sobre este planeta? La respuesta a esta pregunta se halla en los versículos 4 y 5. Aquí explica por qué la tierra será destruida. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Ahora, ¿por qué se contaminó la tierra? La tierra es destruida porque se contaminó. Pero ¿por qué se contaminó? 3 razones se dan. Porque, número 1, ¿qué cosa? Traspasaron las leyes. Número 2, falsearon el derecho. Una mejor traducción, el estatuto. Y 3, quebrantaron, ¿qué cosa? Quebrantaron el pacto eterno. 3 razones por las cuales se contaminó el mundo, y porque se contaminó,
vino destrucción o vendrá destrucción sobre el mundo. Los habitantes de la tierra transgredieron las leyes, falsearon el derecho o el estatuto y quebrantaron el pacto sempiterno, también se puede llamar el pacto eterno. Estas tres expresiones deben entenderse como sinónimas, es decir, no es que cada frase significa algo distinto. No, las tres frases describen el mismo fenómeno, pero con diferentes palabras. Ahora, el versículo 6 recalca nuevamente que la maldición devoró a la tierra por estas tres razones y como consecuencia quedaron pocos hombres o pocos seres humanos. Dice en el versículo 6, por esta causa, es decir, por las tres razones que acabamos de ver, por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, es decir, por estas tres razones, fueron consumidos los habitantes de la tierra. Y luego la traducción dice, y disminuyeron los hombres. En realidad en el hebreo dice que quedaron pocos hombres. Y en realidad los que quedaron no son impíos que quedan vivos en la segunda venida. Los pocos que quedan son los fieles que no son destruidos en la segunda venida de Jesús. Así que vamos a mirar ahora las tres razones por las cuales en la segunda venida este mundo será destruido. Y vamos a encontrar por qué razón se contaminó la tierra. Miremos primero la expresión traspasaron las leyes, que se encuentra en Isaías 24 y el versículo 6. ¿A cuáles leyes se refiere este versículo? No tenemos que adivinar. No cabe duda que las leyes son las que se encuentran en los 10 mandamientos de la ley de Dios. Vamos a leer Nehemías, el capítulo 9 y el versículo 13 y 14. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, hablando de Dios, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios, ¿qué más? Leyes verdaderas, ¿y qué más? Y estatutos y mandamientos buenos. ¿Y qué más les dio? Y les ordenaste el sábado santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. ¿Cuáles son las leyes que se mencionan aquí en Isaías 24? Son las leyes que Dios reveló en el monte Sinaí. Noten Éxodo 24 y el versículo 12. Éxodo 24, 12, estamos en la página 230. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, ¿y qué más? Y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Nuevamente trae la atención al monte Sinaí, a donde Dios dio mandamientos y leyes. ¿Cuál fue la ley que Dios escribió con su propio dedo? Porque aquí dice que Dios escribió estos mandamientos. ¿Cuál fue la ley que Dios escribió? Bueno, ustedes conocen muy bien cuál es. En Éxodo 31, 18 dice que los 10 mandamientos fueron escritos ¿con qué? Con el dedo de Dios. Ahora, algunos arguyen que la palabra Torah, que se usa aquí para ley, se emplea también para describir la ley ceremonial, los estatutos y las reglas de la ley ceremonial. Y es cierto, la palabra Torah, que se traduce en ley, puede referirse también a prescripciones y leyes ceremoniales. Pero aquí en Isaías 24:6 no puede referirse a leyes ceremoniales,
porque sabemos que las leyes ceremoniales fueron clavadas en la cruz. Y Dios no castigaría al mundo en la segunda venida por transgredir leyes que caducaron en la cruz. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Tienen que haber desobedecido leyes que estaban vigentes cuando Jesús vino, porque no hubiera castigado al mundo por quebrantar leyes ceremoniales que terminaron en la cruz del Calvario. Obviamente estas leyes eran leyes que perduran hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Son leyes perennes. Ahora es interesante que en la versión siríaca, que es una versión bien antigua del Antiguo Testamento, la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, y la versión caldea, las tres versiones son muy antiguas, en realidad no dice traspasaron las leyes, sino que dice traspasaron la ley en singular. Es decir, que una de las razones por las cuales Dios va a destruir la tierra en la segunda venida del Señor Jesucristo es porque traspasaron la ley de Dios, traspasaron los 10 mandamientos. Ahora, esa es la perspectiva del libro de Isaías. Pero ¿será que el Nuevo Testamento también nos dice que los impíos se van a perder porque quebrantaron los mandamientos de Dios? Vamos a anotar algunos textos del Nuevo Testamento. Empecemos en Mateo 24 y el versículo 12. Ustedes saben que Mateo 24 tiene las señales ¿de qué? Las señales de la venida de Jesús. ¿Cuál será una de las señales de el tiempo del fin según Mateo el capítulo 24 y el versículo 12? Dice, y por haberse multiplicado, ¿qué cosa? La maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora yo necesito explicarles algo sobre esa palabra que se traduce aquí, maldad. No es la mejor traducción. Es la palabra griega anomías. Ahora, la palabra griega para ley es nomos. Nomos. Cuando en el griego se le pone una A antes, significa en contra de. La palabra anomías significa transgredir la ley. Es la mismita palabra que aparece en 1 de Juan 3:4, a donde dice que el pecado es transgresión de la ley. En 1 de Juan 3:4 se traduce esta palabra transgresión de la ley, pero aquí se traduce como maldad, que es mucho más general. Pero en realidad podría traducirse Mateo 24:12 como 1 de Juan 3:4. Por haberse multiplicado la transgresión de la ley, el amor de muchos se enfriará. También la palabra aparece en Mateo 7 y el versículo 23. La misma palabra anomías, que se traduce transgresión de la ley en 1 de Juan el capítulo 3 y el versículo 4. En este versículo se nos habla de personas que profesan el nombre de Jesús, echan demonios en el nombre de Jesús, hablan profecías en el nombre de Jesús, hacen milagros en el nombre de Jesús, profesan a Jesús. Pero finalmente, ¿qué les va a decir Jesús a estos que profesaron su nombre? ¿Cuál era su problema? Todo aquí dice claramente en Mateo 7 y el versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nuevamente se puede traducir, apartaos de mí, transgresores de la ley, que es la mismita palabra de 1 de Juan 3:4. A veces yo no entiendo por qué en un versículo lo traducen de una manera y en otro versículo lo traducen de otra manera. Pero es la mismita palabra anomías, personas que se oponen a la ley. Ahora notemos el Salmo 40 y el versículo 7 al 8. ¿Qué distingue a los fieles de los infieles en el tiempo del fin? Este versículo está hablando, en realidad, estos dos versículos están hablando es de Jesús. Pero quiero que noten algo muy interesante. Dice,
Entonces dije, he aquí vengo. Está hablando Jesús aquí proféticamente. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, le está hablando a su Padre, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está, ¿dónde? En medio de mi corazón. Ahora, noten lo que dice Hebreos 1 y el versículo 7 y 8. Nuevamente la palabra anomías. Hebreos 1, 7 y 8. Dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y ahora dice de Jesús, has amado ¿qué? La justicia y aborrecido la maldad. Esa palabra maldad, nuevamente, transgresión de la ley. ¿Qué se dice de Jesús? Amó ¿qué cosa? La justicia y aborreció la transgresión de la ley, por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. También se usa esta palabra anomías para describir a los fariseos y los escribas de la época de Jesús. En Mateo 23 y el versículo 28, Jesús hablando de esta gente que profesaba guardar la ley, pero no la estaba guardando porque no tenía amor, se les resfrió el amor. Dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres. Pero ¿dónde está el problema? ¿Por fuera? No. Dice, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Otra vez la palabra anomías, transgresión de la ley. Yo pregunto, entonces el Nuevo Testamento dice que uno de los graves pecados de los que van a profesar el nombre de Jesús es la transgresión de la ley inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. ¿Cuadra con Isaías el capítulo 24? ¿Cómo no? Ahora, ¿cómo van a ser los cristianos inmediatamente antes de la segunda venida? Los profesos cristianos, que en realidad sirven a Jesús de labios, pero el corazón está lejos de él. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. La sierva de Dios dice que estos versículos se refieren a gente que profesan ser cristianos. Ahora escuchen lo que dice. También debes saber esto, dice el apóstol Pablo, que en los postreros días, ¿cuáles días? Los postreros días, ¿estamos en los postreros días? Sí, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y ahora escuchen, está hablando de gente que profesa ser cristiana, que tendrán ¿qué cosa? La apariencia de piedad, pero negarán la eficacia o el poder, podríamos decir, de ella. A estos evita. Esa es la sociedad inmediatamente antes de la segunda venida. Y si ustedes quieren leer un catálogo de pecados que es deprimente cuando lo leen, y la hermana White dice que este catálogo de pecados que se mencionan es característico de cómo será el mundo inmediatamente antes de la segunda venida. Lean Romanos 1, 18 al 32, que no tenemos tiempo de leerlo, pero la hermana White dice que allí se describe la condición del mundo poco antes de la segunda venida de Jesús. Lee esos versículos y en realidad es deprimente pensar cómo va a ser el mundo inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Ahora yo pregunto entonces, ¿cuál es la primera razón por la cual Dios va a destruir la tierra en la segunda venida? Porque la tierra se contaminó, la gente que hizo, traspasó la ley de Dios o las leyes, porque no es solamente una ley, son varios mandamientos que se encuentran en la ley de Dios. Ahora, en la página 232 encontramos la segunda razón, que es una explicación de la primera,
¿por qué la tierra fue destruida? Dice, porque cambiaron, ¿qué cosa? Porque cambiaron la ordenanza. Ahora, es muy interesante, uno dice, bueno, cambiaron la ordenanza. ¿Qué es la ordenanza? Eso es lo que vamos a mirar. Pero primero necesitamos, en realidad, mirar la palabra cambiar. La palabra cambiar se traduce en la versión Reina Valera de 1960, falsearán el derecho. Pero en realidad la palabra falsearán no es una traducción correcta. Déjenme mencionarles 3 versículos que tienen aquí en el manual, a donde se ve que la palabra significa cambiar. Cambiaron la ordenanza. Labán. Ustedes recuerdan que Jacob trabajó para Labán, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces le cambió el salario Labán a Jacob? 10 veces le cambió el salario. En la mismita palabra de Isaías 24 y el versículo 6. También se usa para hablar de José. Cuando José iba a salir de la prisión para encontrarse con sus hermanos, dice que antes de salir se cambió la ropa. Nuevamente la palabra significa cambiar. En Isaías el capítulo 2 y el versículo 18 también la palabra se traduce quitará. ¿Pueden ustedes pensar de otro versículo de la Biblia que habla de algo que se iba a cambiar? ¿Pensará cambiar los tiempos y qué? Los tiempos y la ley. Pero ¿qué significa esta palabra derecho? O esta palabra ordenanza. ¿Qué significa esa palabra? Les voy a explicar cómo la definen los lexicógrafos, es decir, los expertos en el significado de palabras en el idioma hebreo. Según un diccionario, significa lo siguiente, la palabra ordenanza o la palabra estatuto. Tallar o grabar, cortando o grabando en piedra. Interesante la definición. Tallar o grabar, cortando o grabando en piedra. Otro diccionario hebreo da la siguiente definición: grabar leyes sobre tablas de piedra o metal con el fin de colocarlos en un lugar público. Otro léxico, Brown, Driver and Briggs, uno de los léxicos más famosos del idioma hebreo, define la palabra como cortar en, cortar sobre, grabar, inscribir, recalcar y demarcar. Yo pregunto, ¿qué fue lo que Dios cortó sobre piedras o grabó sobre piedras? Los 10 mandamientos los grabó sobre tablas. Es interesante que los expertos en el idioma hebreo, los que saben definir en términos léxicos las palabras, claramente dicen que significa tallar o grabar, cortando o grabando en piedra. Y otro dice, significa grabar leyes sobre tablas de piedra o de metal para exhibir en un lugar público. El tercer léxico dice cortar en, cortar sobre, grabar, inscribir, recalcar y demarcar. Esta palabra que se traduce estatuto o que se traduce ordenanza, se usa en relación con otras palabras en el Antiguo Testamento. Aparece junto con las palabras palabra, testimonio, ley, juicio y mandamiento. Todas esas palabras parecen ser sinónimas. En un diccionario que explica el significado de palabras, dice lo siguiente: los sinónimos de la palabra son mitzvah, mandamiento, mishpat, juicio, berit, pacto, Torah, ley, edut, testimonio. No es fácil distinguir entre estos sinónimos, pues a menudo se encuentran juntas. Pero ahora queremos ir más allá de los léxicos.
queremos ir más allá de la definición que dan los expertos de la palabra, que se traduce ordenanza, a veces se traduce estatuto. En realidad, ¿a dónde aparece esta palabra en otros versículos del Antiguo Testamento? Les voy a decir en qué contexto aparece muy frecuentemente esta palabra. Esta palabra describe cosas que estableció Dios en la creación que no se pueden cambiar. Vamos a leer algunos versículos. Proverbios 8:29. Proverbios 8 y el versículo 29. La palabra describe decretos inmutables que Dios estableció en la misma creación. Decretos que el hombre no puede cambiar. Proverbios 8:29 usa la misma palabra, es la palabra hebrea hok. Dice allí, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Amén. Es decir, Dios dio una orden de que el mar debía quedarse dentro de sus límites en la creación. En Job 38 y el versículo 8 al 11 encontramos la misma idea. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Te recuerdan que en la creación el planeta estaba cubierto de agua, ¿verdad? Así que dice aquí, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él, es decir, sobre el mar, ¿mi qué? Mi decreto. Es la palabra hok, la misma palabra. Mi decreto. Le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Dios, por estatuto y por decreto, encerró el mar dentro de sus límites para que no saliera de sus límites en la creación. También se usa la palabra hok para describir a los cuerpos celestes que Dios creó en la semana de la creación. En el Salmo 148 y el versículo 3 hasta el versículo 6 dice lo siguiente: alábenlo sol y luna, alábenlo estrellas luminosas, alábenlo ustedes altísimos cielos y ustedes las aguas que están sobre los cielos. Sea alabado el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. Todo quedó afirmado para siempre. Emitió un hok, ahí está la palabra otra vez, emitió un decreto que no será abolido. Dios también decretó que en sus periodos apropiados caiga la lluvia, por decreto. Noten Job 28 y el versículo 25 y 26. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley, esa es la palabra hok, la misma palabra, cuando dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Noten también en Jeremías 5:24 que Dios estableció por decreto las estaciones en la creación. Dice allí en Jeremías 5:24, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda, ¿qué cosa? Los tiempos establecidos. La palabra hok nuevamente, tiempos establecidos ¿para qué? De la siega. También se usa para hablar del pacto que hizo Dios con Abraham. Primera Crónicas 16 y 17 dice del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto, es decir, por decreto. Esa es la palabra hok. Y a Israel por pacto sempiterno. Cuando Dios hizo el pacto es ¿qué? Eterno, no se puede cambiar. Por eso en el Salmo 89:34, más adelante Dios le prometió a David,
no violaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Vamos a leer la nota significativa. Los 10 mandamientos fueron grabados sobre tablas de piedra, indicando así su permanencia y el hecho de que no se podían, ¿qué?, cambiar. Es decir, la palabra ordenanza o estatuto son decretos que Dios dio en la creación que no se pueden cambiar. Sigue diciendo, los mandamientos fueron dados como decretos u ordenanzas al hombre. Pero Daniel 7:25 nos dice que el cuerno pequeño, que representa el papado, pensó que podía cambiar los tiempos y la ley. A esto se refiere Isaías 24:5. ¿Cuál cambio ha hecho el hombre en lo que estableció Dios en la creación y que se encuentra en su santa ley? En realidad, el papado ha pensado hacer eso. Noten Éxodo 32 y el versículo 16. Dice, y las tablas eran obra de ¿quién? Obra de Dios. Y la escritura era escritura de ¿quién? De Dios, grabada ¿dónde? Sobre las tablas. ¿Y de qué eran las tablas? De piedra. Los mandamientos no se pueden cambiar y no se pueden cambiar. Ahora quiero leerles algunas citas del Espíritu de Profecía a donde la hermana White usa la palabra ordenanza en relación con la creación, para que ustedes vean que ella entendía muy bien que la palabra ordenanza o estatuto ahí en Isaías 24:6 se refiere a 2 instituciones que Dios estableció en la creación, no solo las estaciones y la lluvia y el encerrar del mar, etcétera. Esos fueron decretos que Dios dio, pero hay otros 2 decretos que Dios estableció que el hombre no puede cambiar: el matrimonio y el sábado. Vamos a leer algunas de estas citas. Concerniente a las 2 instituciones, Elena White comentó lo siguiente: Dios ha dado una sola razón por la cual una esposa puede dejar a su marido o el marido a la esposa: el adulterio. Este asunto debe ser considerado con oración. El matrimonio fue constituido por Dios como una ordenanza divina en la creación. La institución del matrimonio fue establecida en el Edén. El sábado del 4º mandamiento también fue instituido en el Edén. Cuando se pusieron los fundamentos del mundo, cuando las estrellas del alba alababan a Dios y se regocijaban los hijos de Dios. Por eso, dejemos que la institución del matrimonio establecida por Dios sea mantenida como tan firme como el sábado del 4º mandamiento. Y la ironía es que hoy en día los cristianos conservadores, una de las razones por las cuales quieren que la Corte Suprema tenga jueces conservadores es porque ellos quieren que la Corte Suprema prohíba el matrimonio homosexual. Yo les contaba la historia que una vez me encontré con un individuo que decía: qué triste lo que está pasando con el matrimonio. Fíjese, casándose hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces yo le dije algo, nada más para empezar la conversación. Yo le dije: yo no tengo ningún problema con eso. Sí tengo problemas, no me entiendan mal. Pero le dije: yo no tengo ningún problema con eso. ¿Por qué no se puede casar un hombre con un hombre y una mujer con una mujer? Me dice: ¿usted es pastor? Y me hace esa pregunta. Yo le dije: sí, soy pastor y le hago esa pregunta. ¿Y por qué no? Dice: porque en la creación Dios casó varón y hembra. Le dije: muy bien, ¿y qué más hizo Dios en la creación? ¿Por qué dice usted que el matrimonio entre hombre y mujer? Porque lo dice en Génesis, pero el sábado no. Las 2 instituciones fueron establecidas por Dios en la creación. Usted no puede escoger una y rechazar la otra. Notemos la siguiente cita. El sábado fue santificado en ocasión de la creación, tal cual fue que, aquí está la palabra otra vez, ordenado para el hombre. La misma palabra de Isaías 24:6. Tuvo su origen cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios.
Aquí hay otra, Primeros Escritos 217. Se me mostró que la ley de Dios permanecerá inalterable por siempre y regirá en la nueva tierra por toda la eternidad. Aleluya, Señor. Cuando en la creación se echaron los cimientos de la tierra, los hijos de Dios contemplaron admirados la obra del Creador, y la hueste celestial prorrumpió en exclamaciones de júbilo. Vi que el sábado nunca sería abolido, sino que los santos redimidos y toda la hueste angélica lo observarán eternamente en honra del gran Creador. Un estatuto fijo, escrito en piedra, una ordenanza en la creación como todas las demás ordenanzas. Aquí está otra cita. Así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo dio la primera semana como modelo de las subsiguientes hasta el final de los tiempos. Como las demás consistió en 7 días literales, se emplearon 6 días en la obra de la creación, y en el séptimo Dios reposó y luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso para el hombre. Amén. Vamos a pasar por alto las siguientes 3 citas que se encuentran en la página 235. Pueden leer la cita que viene de Mensajes Selectos, tomo 3, página 365. Pueden leer también la de Mensajes Selectos, tomo 3, página 363. Y pueden leer también Testimonios para los Ministros, página 136. Pero voy a ir a la siguiente cita, Signs of the Times, septiembre 14, 1882. El Creador de los cielos y la tierra mandó: el séptimo día es sábado del Señor tu Dios, no harás ninguna obra en él. Este mandato fue impuesto por el ejemplo del Creador, proclamado por su propia voz e incorporado en el mismo seno del decálogo. Pero el poder papal ha quitado esta ¿qué? La palabra que aparece en Isaías 24:6, por lo menos en inglés, que significa ordenanza. Pero el poder papal ha quitado esta ordenanza divina y puesto en su lugar un día que Dios no santificó, en el cual no reposó, un festival que ha sido adorado por los paganos como el día venerable del sol. Aquí hay otra cita, Conflicto de los Siglos, página 446 y 447. Está hablando de Isaías 58, donde habla de reconstruir el muro que tiene una brecha, el muro que ha sido derribado. Dice, el profeta indica cómo sigue, ¿qué cosa? La ordenanza que ha sido olvidada. Los cimientos, cita ahora Isaías 58, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Sigue diciendo, esta profecía se aplica también a nuestro tiempo. La brecha fue hecha en la ley de Dios cuando el sábado fue ¿qué? Cambiado por el poder romano. Pero ha llegado el tiempo en que esa institución divina debe ser ¿qué? Debe ser restaurada, la brecha debe ser reparada y levantados los cimientos de muchas generaciones. Así que hemos visto la segunda razón por la cual la tierra es destruida. Primero, porque transgredieron la ley. En segundo lugar, porque pensaron que podían cambiar la ordenanza que Dios estableció. Y el cuerno pequeño pensó que podía cambiar ¿qué cosa? La ley, el sábado al domingo. Pero tenemos una tercera frase. Quebrantaron el pacto sempiterno. Ahora, hermanos y hermanas, solamente existe un verdadero pacto.
Y ese es el convenio entre el Padre y el Hijo, que si el hombre transgredía la ley de Dios, Cristo se iba a ofrecer para sufrir el castigo de la ley que merecen los seres humanos. Ese es el pacto eterno. Fue un convenio entre el Padre y el Hijo en los siglos de la eternidad, antes que entrara el pecado al universo. Pero el pacto eterno tiene dos aspectos. En primer lugar, tiene la ley del pacto, y en segundo lugar, tiene el sacrificio del pacto. Vamos a Deuteronomio 4 y los versículos 12 y 13. Deuteronomio 4, 12 y 13 se describe la ley del pacto. Dice: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su ¿qué? Su pacto, el cual os mandó poner por obra. ¿Y qué es el pacto? Los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Yo pregunto, ¿la ley de Dios, según este texto, es el pacto? ¿El pacto tiene ley? Sí, Señor. Pero el pacto también tiene que ver con el sacrificio por el pecado. Note lo que dice Mateo 26 y el versículo 27 y 28. Esto es cuando Jesús instituye la Santa Cena. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del ¿qué? Sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de los pecados. El pacto tiene ley y el pacto tiene la sangre de Cristo Jesús. En efecto, lo que tenemos aquí es, como el hombre transgredió la ley, el Señor Jesucristo ofreció el sacrificio que Él había dicho que iba a ofrecer en los siglos de la eternidad. La transgresión de la ley del pacto hace necesaria la sangre del pacto. Pero ¿significa por eso que los seres humanos no tienen que obedecer la ley de Dios? No. Noten Hebreos 13, 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21, a donde se juntan las dos ideas de la sangre de Cristo que redime de la culpa del pecado y al mismo tiempo obras que vienen en gratitud a Dios. Dice allí: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del ¿qué? Del pacto eterno. ¿Qué hace el pacto eterno? La sangre del pacto eterno. ¿Nos da permiso para desobedecer la ley de Dios? No, Señor. Sigue diciendo en el versículo 21: os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La sangre del pacto no nos exonera de guardar la ley. Cuando nosotros entendemos el sacrificio que hizo Jesús, el derramamiento de su sangre, será un deleite observar la ley de Dios, la ley del pacto. Noten Hebreos 8 y el versículo 10 al 12. Hebreos 8, 10 al 12. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿dónde? En la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Yo pregunto, ¿el pacto tiene ley? Sí. ¿Dónde? En el corazón. El pacto también tiene sangre para perdonar las violaciones de la santa ley. Sí. ¿Y quién derramó esa sangre? Cristo Jesús derramó esa sangre. Quiero que notemos el siguiente texto. Este se encuentra en Apocalipsis 7
y el versículo 13 y 14. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido ¿en qué? En la sangre del Cordero. Es decir, la sangre de Cristo no está en contradicción con la ley. Somos transgresores de la ley. Cristo tomó nuestra maldición sobre sí derramando su sangre. No para que tuviéramos permiso para desobedecer a Jesús, sino por gratitud a Jesús por haber derramado su sangre para pagar nuestra culpa. Queremos obedecer a Dios, queremos producir buenas obras que Él hace en nosotros. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, capítulo 12 y el versículo 17, dice no solamente que la generación final, como leímos, han emblanquecido sus mantos en la sangre del Cordero, dice, pero también la generación final, ¿qué va a hacer? Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora yo pregunto, ¿quién pagó la deuda para que nosotros pudiéramos ser salvos? ¿Quién derramó su sangre? El Hijo de Dios. Jesús. ¿Quién hace las buenas obras en nosotros? ¿Quién mete en nosotros la obediencia a la ley? Dios lo hace. Vamos a encontrar eso en varios versículos ahora. Isaías 26 y el versículo 12. Isaías 26 y el versículo 12. Jehová, tú nos darás paz, porque también, escuchen esto, hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Quién hizo las obras? Dios en nosotros. Noten Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que nos da el querer? Dios. ¿Quién es el que nos da el hacer? Dios. No solo murió Cristo por nuestros pecados, sino que quiere habitar en nosotros para que en nosotros Él produzca las buenas obras que fluyen de la salvación. Noten Apocalipsis 19, 7 y 8. Está hablando de la generación final, los fieles al final de la historia. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ahora escuchen la descripción de la esposa. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y a veces pensamos, decimos, el lino fino es el manto de Jesús. Cierto, Cristo produce las obras. Pero noten lo que dice este versículo. Porque el lino fino es, ¿qué cosa? Las acciones justas de los santos. Ahora, no son los santos los que producen esas obras justas. Es Jesús en nosotros. Amén. La esperanza de gloria. Gloria a su nombre. Hay dos versículos que los evangélicos especialmente les gusta citar. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Dicen, yo no tengo que hacer obras. Cristo me salvó y no importa lo que yo haga. Pero no leen el versículo 10. El versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿con qué propósito? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas. Y ya leímos Hebreos 13, 20 y 21. Está la misma idea. La sangre de Cristo no nos exonera de obedecer la ley de Dios. El pacto tiene ley y tiene también gracia. Noten nuevamente Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos ¿para qué? Para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros. Noten que Él es el que hace, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué es entonces que se destruye la tierra en la segunda venida de Jesús? Porque desobedecieron la ley de Dios. Porque pensaron que podían cambiar la ordenanza. Y entre esas ordenanzas está el matrimonio de un hombre y una mujer. Y otra de esas ordenanzas es el sábado, que es perpetuo. Y porque pisotearon el pacto eterno, aceptan solo un lado del pacto. El lado de que, bueno, Cristo derramó su sangre del nuevo pacto, no tengo que preocuparme de obedecer la ley de Dios, porque estoy bajo la gracia. Pero ese concepto es falso. Ahora, fijémonos en Isaías 26, 1 al 3. Esto está hablando de cuando el pueblo de Dios se encuentre finalmente dentro de la ciudad, redimidos. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrid las puertas y entrará la gente que justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, noten, tu pensamiento en ti ¿qué? Persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quiénes son los que van a estar en la ciudad? La gente justa, la gente guardadora de ¿qué? De verdades, cuyo pensamiento en Dios persevera. No es que miro a Dios un momentico y luego me voy a ver televisión. No. El pensamiento persevera en Él, y mientras más los contemplamos, más llegamos a ser como Él. Al ver el sacrificio de Cristo en la cruz, hermanos y hermanas, al ver que Jesús en el Getsemaní, sudando gotas de sangre, dice: Padre, si puede pasar esta copa de tu ira, cargando todos los pecados de todos los seres humanos, sea hecha tu voluntad, no la mía. Pero esto es algo terrible. Y cuando contemplamos a Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le pregunto a Jesús: Señor Jesús, ¿por qué te pasó esto? Y Jesús dice: por los pecados tuyos. Y entonces ahora voy a amar a Jesús y voy a odiar el pecado por lo que el pecado le hizo a Jesús. El problema es que nosotros vemos demasiada televisión y no estamos viendo a Jesús. Y la televisión lo que hace es confirmar el pecado, no desenmascara el pecado. Contemplando a Cristo, dejando que nuestro pensamiento persevere en Él, da la victoria sobre el pecado. Como lo dijo el apóstol San Pablo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Mejor traducción sería: estamos siendo, porque es un verbo progresivo, estamos siendo transformados. Metamorfosis, ya vimos eso cuando hablamos de darle gloria a Dios. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La victoria sobre el pecado se gana contemplando a Jesús. Tomando esa hora diaria que la hermana White dice, especialmente las escenas finales de la vida de Cristo, cuando vemos lo cruel que fue tratado por cargar nuestros pecados, vamos a odiar el pecado y vamos a querer ser obedientes al Señor Jesús. Amén. La hermana White, en el libro Hijos e Hijas de Dios, lamentablemente yo busqué esta cita en español, y aunque el libro Hijos e Hijas de Dios existe en español,
esta parte no está traducida en el libro en español. Así que puse la página en inglés y traduje la cita. Al contemplar a Jesús, al hablar de Él, al meditar sobre la hermosura de su carácter, somos cambiados. Cambiados de gloria en gloria. ¿Y qué es gloria? Pregunta la hermana White. ¿Qué es gloria? Carácter. Somos cambiados de carácter en carácter. Así vemos que hay una obra de purificación que ocurre al contemplar a Jesús. Amén. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley y la gracia? No. ¿Qué clase de gente será fiel al final de la historia? La gente que no traspasa las leyes, la gente que guarda la ordenanza y la gente que acepta a Cristo, la sangre de Cristo como Salvador personal y que se manifiesta en la obediencia a Dios. Mientras que todo el mundo está violando esas tres cosas, el remanente fiel será obediente a Dios.